esta vez me encuentro en Minca. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. Minca está ubicado aproximadamente una hora desde Santa Marta. Entonces para venir aquí hemos tomado un minivan como por 8,000 pesos, bastante barato. Y el camino muy lindo con los árboles, todo eso. Y una vez que hemos llegado al pueblito, realmente es un pueblito, hay algunas calles. A este momento hay muchos motos que están esperando a la gente para llevarlos en diferentes lugares, en los hostales. Y bueno, yo pensé, cuando leí moto, pensé mototaxi como en Perú. Entonces estaba esperando a eso como mototaxi que podemos sentarnos dos atrás. Pero al final me di cuenta que era realmente una moto. Y era la primera vez que hice eso, no estaba preparada, pero bueno, hemos subido las cosas en la moto y después de eso teníamos que subir la montaña. Y era como una hora para llegar a nuestro hostal, pero realmente vale muchísima la pena. Es un bungalow y tenemos también esta vista desde la hamaca, entonces es realmente hermoso. Para conocer más la región de Minca, hemos decidido tomar un tour a moto. Durante este tour pudimos apreciar un mirador, la producción de café, además de unas cataratas. The silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name, and now it's time for us to escape. Feel the wind touch our face. Let's take a spin. Después de una subida no tan larga, pero una gran subida, hemos llegado a la entrada de las cascadas de Marinka. Entonces, vamos a ver qué tal es. Escape into the great unknown. Escape to a world we don't know. Escape into the great unknown. Escape. Let's escape. Let's escape. Let's escape. La última parada de nuestro tour a moto fue a la Casa Elemento. La Casa Elemento está ubicada a la cima de la montaña. Es algo que ya había visto en internet, muchas veces se ve esas famosas hamacas y bueno, nos hemos enamorado del lugar, de verdad, un gran lugar, muchas cosas que hacer, una piscina, muchas hamacas y decidimos quedarnos ahí 2 noches. Ahora mismo estamos caminando
ubicado hacia la hamaca la más grande que hay aquí. Hay como 4 hamacas aquí, pero realmente la más grande se ubica en la jungla, en el bosque. Entonces es una caminata de como 5 minutos, algo así, hacia la hamaca que está abajo. Ahora les voy a dar informaciones importantes para poder quedarse en la Casa Elemento. Porque yo siempre estaba viendo las fotos de esta famosa hamaca en Instagram, en Facebook, todo eso. Y estaba pensando, oh, quiero ir allá. Pero una vez viendo en Booking para hacer una reserva, me di cuenta que Casa Elemento no estaba en Booking. Después de eso, había solamente un sitio internet con Casa Elemento, pero habían realmente muy pocas fotos. Solamente había visto la hamaca nada más y decía 150,000 pesos colombianos por noche. Entonces estaba pensando, wow, es muy caro. Pero en nuestro tour ayer con las motos, hemos llegado aquí y a este momento pudimos realmente preguntar en persona y ver el lugar, ver cómo era. Y bueno, les voy a dar las informaciones para que sepan y que puedan hospedarse aquí porque realmente es maravilloso. Entonces, para llegar aquí, si llegan con una moto, son 20,000 pesos desde Minca hacia casi la cima de la montaña porque realmente es casi el punto lo más alto, Casa Elemento. Y si quieren caminar, se puede, pero realmente son como 3 horas o más que 3 horas de caminata con la mochila, todo eso. Hay gente que lo hace, pero yo no lo haría. Y bueno, entonces 20,000 para ir. Y siempre hay motos en la entrada, entonces si quieren irse después regresar a Minca, no hay problema. Hay siempre como mototaxistas que están esperando en la entrada. Después para hospedarse aquí hay diferentes opciones. La primera opción, la más barata, es de dormir en una hamaca. La hamaca cuesta 25,000 pesos colombianos por persona, pero hay que tener en cuenta que si es un poco frío en la noche, entonces tener una manta, un sleeping, algo para estar bien en la noche. Y también no hay mosquiteros. En la noche no hay tantos mosquitos, pero en el día sí hay muchos, entonces tal vez tener repelente o su propio mosquitero. Después de eso, nosotros estamos ahora mismo en un dormitorio. Son como dormitorios de 8 camas, entonces está muy bien. Tenemos nuestro locker, tenemos el baño para las 8 personas, entonces vale la pena y son 40,000 pesos colombianos por cama. Y después, si quieren algo privado, para una habitación privada con baño compartido, 120,000 la noche. Y habitación privada con baño privado, ahora sí, 150,000. Entonces, lo que ven en internet, 150,000, es realmente para una cabañita que está en el bosque, muy, muy, muy lindo. Y sí, 150,000 para la cabaña.
Ahora nuestro próximo destino en Colombia era la ciudad de Palomino, que es bien conocido por sus playas y también por su famosa actividad de tubing. Ahora mismo estamos en Palomino, a unas 2 horas de Santa Marta. Hemos tomado un bus desde Santa Marta hasta Palomino por 10,000 pesos y ya. Después de 2 horas de trayecto hemos llegado. Pero bueno, de todas maneras, hay muchas actividades que hacer en Palomino. Nosotros no tenemos tanto tiempo, tenemos como 2 días, entonces lo que estamos haciendo ahora mismo será de bajar el río con un tubi, que llaman eso, entonces es de hacer tubing en el río, hay el río Don Diego, y ahora mismo nosotros estamos en el río Palomino, entonces hay 2 posibilidades para hacerlo, y aparte de eso hay pueden hacer una excursión para ver los flamencos, también pueden hacer paseo con caballo, hay muchas cosas que hacer, pero nosotros es la actividad que hemos elegido. Cuidado con la ropa. Al final del recorrido de casi 3 horas, el río se junta al mar y podemos llegar a una super playa en la cual hay mucha comida que comer, también sillas de playas y es bastante divertido de meterse al río y de estar jalados por las olas del mar. Así nos despedimos de Colombia, espero que les haya gustado el video. Si tienen cualquier pregunta acerca de mi viaje me pueden escribir en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.